presento a nuestros invitados del día de hoy. Se trata de dos jóvenes líderes del proyecto estudiantil Biodomo, una propuesta de un sistema cerrado que podría servir tanto para cultivar alimentos en el espacio como para mejorar la agricultura aquí en la Tierra. Nos acompaña Tania Ramírez, ella es estudiante de biotecnología. ¿Cómo está, Tatiana? Hola Sofía, súper bien, estoy muy emocionada de estar compartiendo este espacio y aquí dispuesta a contestar todas sus dudas que surjan en el momento. También está con nosotros Facundo Mendoza, él cursa la carrera de mecatrónica. ¿Cómo está, Facundo? Hola Sofi y muchas gracias por el espacio. Estamos muy felices de poder participar y dispuestos a responder cualquier duda. Vamos a iniciar por un corto video en el que otro de los integrantes del equipo nos resume brevemente qué es Biodomo. Este proyecto nace como una solución ante los grandes problemas que han tenido los cultivos debido al cambio climático. Consiste en un sistema aislado en el cual se pueden controlar las condiciones dentro de él para evitar, por ejemplo, que ingresen plagas que pueden destruir los cultivos y así mejorar su crecimiento. Tania, quizás usted nos puede dar un poco más detalles de qué es Biodomo. Claro, Sofía, de hecho, bueno, lo voy a hacer como de una manera bastante rápida y concisa para que todas las personas acá puedan comprenderlo. Bueno, la idea del biodomo es crear un sistema de cultivo cerrado que sea automatizado, es decir, que digamos, nosotros vamos a tener una cajita, ahorita les vamos a enseñar algunas fotografías y acá podemos nosotros mismos poner las condiciones, digamos, por ejemplo, las temperaturas que va a tener el sistema. Ven, por ejemplo, en la fotografía se puede observar. Entonces, dentro del sistema, todas las condiciones son las que nosotros investigamos que fueron las óptimas para que el producto que esté adentro se desarrolle de la manera más óptima posible. En este caso, nosotros, bueno, nuestro objetivo es que todos los cultivos sean lo más homogéneos y tengan las características deseables. Y ahorita estamos trabajando con lo que es cultivo in vitro. De hecho, en esas imágenes pueden ver a dos de mis compañeros haciendo multiplicación de arroz. La multiplicación de arroz consiste en cultivar pequeños trocitos de plantas de arroz en un medio de cultivo que lo que hace este medio es que está enriquecido. Entonces tiene los nutrientes que el arroz necesita para crecer más rápidamente. Ahí tal vez yo también quería hacer un aporte, no sé si puedo. Sí. Adelante, Facundo. Bueno, también este sistema de cultivo tiene diferentes sensores que nos permiten monitorear las características o los parámetros más importantes para que las plantas se desarrollen bien. Y de acuerdo a esta información, que el sistema haga los cambios automáticamente. Y también quería destacar que cualquier dispositivo con acceso a Internet podría acceder a esta información y en caso de que se ocupara hacer algún cambio urgente, se podría hacer también de forma manual. Muy bien. Tania, cuéntenos qué es Promomu y cómo ha sido la participación de ustedes en esta competencia mundial. Claro, bueno, nosotros participamos en esta competencia llenando un formulario que era una serie de preguntas bastante largas en las que escribíamos nuestro proyecto. Esta competencia es desarrollada por la organización Moon Village Association, que es una organización con alto calibre en el área aeroespacial, que lo que busca es crear soluciones a problemas espaciales, pero soluciones que sean sostenibles y económicamente rentables. Nosotros participamos y se eligieron los mejores 10 proyectos mundialmente y acá fuimos seleccionados. Somos la única representación de América Latina, de hecho, y estamos bastante felices porque esta competencia nos da el apoyo y la mentoría de expertos en el área aeroespacial para poder desarrollar nuestro proyecto. Ajá. Bueno, como nos decía Tania, ustedes, Facundo, son finalistas en el Congreso Internacional de Astronáutica. Muchas felicidades, ¿verdad? Porque solo se escogieron 15 equipos a nivel mundial. Me gustaría que le explique a la audiencia qué es el Congreso y por qué es tan importante que Biodomo esté entre los finalistas. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el IAC, el Congreso Internacional de Astronáutica, es el evento más importante a nivel mundial
dedicado a todos los sectores y áreas de investigación relacionadas con el espacio. Y este consta de charlas, de clases magistrales, exposiciones, exhibiciones, entre otros, donde se ofrece información sobre los desarrollos espaciales más recientes, tanto en la academia como en la industria, y viene dado de primera mano por los actores más destacados y reconocidos a nivel global. Y es por esto que pensamos que es una gran oportunidad para nuestro equipo de capacitarnos, establecer contactos, alianzas y además atraer información internacional a Costa Rica y al TEC y a la UCR. En nuestro caso, fuimos seleccionados para participar en la categoría de estudiantes. Para esto enviamos un paper, un pequeño resumen de lo que trataba nuestro proyecto. Y sí, clasificamos, como Sofi mencionó, entre los mejores 15 equipos. Entonces, Tania y yo vamos a ser expositores en esta conferencia y además se nos va a publicar un artículo científico a nombre de todos los integrantes del equipo. También quería destacar que al ser una categoría solo de estudiantes, es una oportunidad muy importante para conocer a otras personas, otros estudiantes interesados en estas áreas, y sería muy bonito, por ejemplo, llegar a establecer relaciones o convenios con otras universidades para hacer intercambios o pasantías. Y esto sería algo que no solo nos beneficiaría a nosotros, a nuestro equipo, sino que cualquier otro estudiante o funcionario incluso podría verse beneficiado. Sofi, yo quería ver si podría agregar un poquito ahí. Vieras que de hecho, bueno, nuestra idea nació en TechSpace, que es un grupo de estudiantes que buscamos promover la investigación espacial en el tecnológico. Y sabemos que muchos estudiantes están interesados en esta área. De hecho, actualmente, bueno, la biología espacial está en un auge bastante alto y consideramos que nuestro proyecto, al haber sido seleccionado en estas dos competencias, como que nos pone muy emocionados porque consideramos que esta es una oportunidad no tanto para nosotros, sino para toda la comunidad. Muy bien, excelente, sí. Bueno, a continuación vamos a ver un video donde otros compañeros que son parte también del equipo explican los detalles de la parte mecánica y electrónica de Biodomo. Hemos estado trabajando en la estructura como tal, donde va a ir sembradas las matitas, donde va a ir toda el agua. Y no solo la estructura, sino también, por ejemplo, la bombita de agua, que hace que el agua se mueva por toda la estructura, y todos los sensores para saber que las plantas van a estar bien, que tienen los nutrientes que necesitan, que no tienen más de la cuenta de nutrientes. Y entonces estamos integrando como toda esa parte de sensores, electrónica, y montándolos en una estructura donde vayan todas las matitas. De parte de electrónica, hemos creado también un sensor de temperatura para poder controlar y conocer un poco la temperatura dentro del biodomo. El sensor de temperatura debe tener bastantes peculiaridades importantes para que este pueda generar y tener un mejor control para que este no friegue o el sensor o dicho sensor no presente alguna dificultad de temperatura y pueda resistir a humedades y aguas. Desde el área de mecatrónica nos enfocamos en la telemetría. Esto es básicamente tomar los datos de los sensores de temperatura, humedad, caudal de las bombas de agua, intensidad lumínica y demás datos dentro del biodomo y proyectarlos en tiempo real en gráficas para poder visualizarlos de mejor manera en una página web. Regresamos. Facundo, cuéntenos cuáles son los principales retos que tiene el sistema de Biodomo para que pueda operar en el espacio y en la Tierra. Bueno, a nivel espacio realmente son muchos los retos, en especial considerando nuestro presupuesto de estudiantes. Por ejemplo, hay que estudiar la forma en que los cultivos pueden verse afectados por los cambios de gravedad. También habría que pensar en la fuente de energía de la cual se alimentaría el proyecto, ya que por lo menos para el prototipo actual solo hemos considerado conectarlo a un enchufe y listo, pero ya la cosa cambiaría si estuviera en la luna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría pensarse en paneles solares o baterías, pero también hay que considerar que un día en la luna equivale a aproximadamente 27 días terrestres, entonces
no sería tan sencillo o no sería una solución sustentable a largo plazo. En cuanto a nivel tierra, creo que el mayor reto que tenemos en este momento es optimizar el diseño, tanto a nivel mecánico como electrónico, para reducir los costos lo más que se pueda, ya que por lo menos a día de hoy todo el proyecto ha sido financiado por nosotros mismos. Luego, como ya mencioné anteriormente, un reto sería adaptar el sistema para que funcione con energías limpias. También lograr que el sistema sea lo más cerrado, lo más hermético posible y evaluar cómo esto afectaría a los organismos benéficos que actúan en los cultivos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy conversamos de Biodomo, un proyecto que busca revolucionar la forma de cultivar los alimentos. Nos acompañan dos de los jóvenes que participan en esta iniciativa estudiantil, pero son muchos más. Tania, por favor, cuéntenos un poco más del equipo que forma parte de este proyecto. Claro, una de las cosas que más felices nos hace es la cantidad de personas de distintas carreras que tenemos en nuestro proyecto, lo que nos permite tener aportes de tantas áreas de trabajo. El proyecto es sumamente interdisciplinario. Contamos con 4 estudiantes de ingeniería en mecatrónica, 3 estudiantes de ingeniería en biotecnología, 2 estudiantes de ingeniería electrónica, un estudiante de ingeniería en diseño industrial y un estudiante de ciencias de la comunicación colectiva de la UCR. De hecho, uno de nuestros pilares también es promover el desarrollo de las mujeres en estas áreas, ya que en realidad contamos en este momento con 5 en nuestro equipo. Justo vamos a ver un video de lo que aportan los miembros del equipo que se encargan de la parte de comunicación. Vamos a ver. El aporte desde el área de comunicación es muy importante porque en este tipo de proyectos científicos hay demasiados tecnicismos que no entiende el público general y más que se necesita hacer una campaña publicitaria para poder recaudar los fondos que se necesitan para ir a París. Entonces el área de comunicación agarra la información, la sintetiza y la distribuye. Desde el área del diseño se está haciendo el diseño de la marca, lo cual es muy importante para poder tener presencia de la marca en las diferentes redes sociales y para que las personas ajenas al proyecto puedan llegar a conocerlo. Además, es importante en la parte gráfica trabajar con imágenes de baja carga cognitiva para que las personas puedan entender fácilmente de qué se trata el proyecto sin tener que conocer términos técnicos. Bueno, ahora tenemos una pregunta del público. Nos pregunta a Alonso Hernández a través de correo electrónico. Dice, buenas, quería consultar sobre la actividad para recaudar fondos del proyecto del sistema de cultivo, sobre el lugar y la hora específicos. Gracias. En este momento nosotros no tenemos como ninguna actividad para la recaudación de fondos planteada. Sí nos gustaría, pero en este momento no tenemos, pero tenemos cuenta bancaria y Simpe Móvil y cualquier donación de verdad es sumamente agradecida por todos los participantes. Quizás Facundo nos puede contar acerca de la campaña de recolección de fondos que están haciendo y para qué utilizarán el dinero. Claro, bueno, actualmente el dinero que vamos a recaudar es para cubrir los gastos de viaje a París de cada persona. Entre ellos están los boletos de avión, que particularmente para Francia son bastante caros y entre más tiempo pasa, más va aumentando el precio. Entonces, esa sería como nuestra prioridad número 1 en este momento. También hay que pagar las entradas al evento, que son de 240 euros cada una. Luego el evento dura una semana, entonces también habría que pensar en la estadía por 7 noches. También cualquier transporte público que necesitemos usar, en especial para trasladarnos del aeropuerto al lugar del evento y viceversa. Y por último, los gastos de alimentación. Para recaudar estos fondos, en lo que hemos trabajado estas últimas semanas es, bueno, primero, en preparar material audiovisual con el objetivo de difundir información sobre el proyecto. Y esto es algo que nos ha ayudado muchísimo los compañeros que acaban de presentarse, Rose y David. Luego hemos estado contactando a entes a lo interno de las universidades públicas que tengan ciertos fondos destinados a
apoyar este tipo de iniciativas. También ministerios, instituciones públicas, embajadas e incluso algunas empresas privadas que puedan hacer su aporte. Sin embargo, a día de hoy todavía no tenemos fondos disponibles y es por esto que cualquier ayuda sería muy bien recibida y agradecida. Bueno, ahí en la imagen y me parece que en los comentarios también van a poner el número de cuenta bancaria en la que vamos a manejar los fondos y un SIMPE móvil. Y también pueden buscarnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter como BiodomoCR, donde pueden obtener más información sobre el proyecto. Otra pregunta más del público, dice el ingeniero Diógenes Álvarez. ¿Existe la posibilidad de financiamiento del proyecto por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Comunicaciones? Se sabe, dice él, que un egresado del tecnológico es actualmente el ministro de la cartera. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Sí, de hecho, vieras que hoy mismo tuvimos una reunión con el MISIT. Entonces expusimos el proyecto, les contamos las necesidades que tenemos y todo. Y nos dijeron que en este momento no tienen como fondos disponibles, que en algún momento los tuvieron, pero hubieron unos cambios y actualmente no hay, pero que sí nos pueden ayudar tratando de contactar a ciertas promotoras que tal vez sí tengan recursos y también nos van a ayudar con la difusión de información sobre el proyecto. Muy bien. Tania, ¿usted nos puede brindar un mensaje al público para que se sume a esta campaña por representar al país en el Congreso Internacional de Astronáutica? Claro, como ya mi compañero Facundo mencionó muchas veces, nosotros sabemos que es bastante difícil conseguir este dinero. Todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido bastante grande. Agradecer mucho a David y a Rose que de verdad han cargado muchísimo la parte publicitaria. Esta es una oportunidad para que el país vea la capacidad que tenemos como entes para desarrollar la ciencia y la tecnología. Nosotros somos personas de muchísimas carreras, representando escuelas tanto del TEC y de la UCR, evidenciando la calidad de educación que recibimos en ambas instituciones públicas. Además, somos personas tanto de la GAM como personas de las zonas costeras, personas de muchísimas lugares diferentes. Y de verdad consideramos que esta no es solo una oportunidad nuestra para crecer profesional y académicamente, sino es una oportunidad para que el país se ponga en altura y quede ahí en Francia como un país que tiene todo el potencial para este desarrollo. Vamos a ver a continuación un video acerca de la importancia de que estudiantes universitarios se sumen a este tipo de iniciativas. Es importante que estudiantes se involucren en proyectos como el presente, porque así tienen un intercambio de experiencias, pueden conocer de temas que no estamos tan pues empapados y tan del día a día de cada uno, ¿verdad? Es importante para que complementen la formación que se tiene acá como estudiantes de la universidad, y pues eso también les abre las puertas y las posibilidades a otro tipo de experiencias, por ejemplo en posgrados, o por ejemplo para futuros trabajos o incluso para emprendimientos, ¿verdad? Entonces es no quedarse solo en el aula, sino poder llevar más allá el conocimiento, ¿verdad? Y también la formación. Entonces para poder integrar esas cosas y salirse, digamos, de la universidad, pues es importante tener este tipo de experiencias, ¿verdad? Bueno, queremos agradecer a Tania y a Facundo por acompañarnos, ¿verdad? Pero también al público que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, para despedirnos, queremos compartirles un mensaje por el cierre de las actividades del 50 aniversario del Tecnológico. Ha sido un año en el que la comunidad institucional, nosotros incluidos, hemos festejado 50 años de crecimiento y de muchos logros. Hoy, 10 de junio, culminamos la celebración del 50 aniversario del Tecnológico de Costa Rica. Un festejo
que a pesar de las distancias impuestas por la pandemia, quisimos compartir con docentes, investigadores, extensionistas, nuestros estudiantes, razón de ser de toda universidad. También aprovechamos la oportunidad para celebrar con nuestros graduados y graduadas, con personas jubiladas, con personas exfuncionarias y amigas del TEC, quienes en su conjunto jugaron un rol importante para que esta institución se haya consolidado como una de las universidades más importantes de la región y como el motor de desarrollo científico y social de nuestro país. El TEC ha contribuido al desarrollo integral de Costa Rica desde 1971. Nuestras actividades de docencia, investigación y extensión son realizadas bajo altos estándares de calidad, ofreciendo soluciones al país en un campo científico-tecnológico y promoviendo la innovación y el emprendimiento, colocándonos en una posición de excelencia y reconocimiento. Es por esto que además de las actividades y medios desarrollados por la comunidad institucional para celebrar el 50 aniversario, hemos recibido numerosos agasajos de entidades amigas a nivel nacional e internacional. Pero lo más importante de esta conmemoración es que reafirmamos nuestro compromiso de continuar formando profesionales de alta calidad académica y con sensibilidad social, y de seguir llevando a cabo proyectos de investigación y extensión que cumplan con las necesidades de Costa Rica, pero a la vez priorizando el cuidado del medio ambiente y el impulso del bienestar social. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos para superar los retos que amenazan la sostenibilidad de la educación superior costarricense y así heredar a las nuevas generaciones los logros alcanzados. Quiero agradecer a todas las personas que ayudaron a llegar hasta aquí y saludar a quienes se encargarán de que la próxima mitad de siglo sea aún mejor para el tecnológico de Costa Rica.